Es un honor, es un privilegio estar con ustedes esta mañana, después de un tiempo de vacaciones, de ausencia, pero no de vacaciones espirituales, porque siempre el Señor está con nosotros, ¿verdad? El tema que voy a compartir esta mañana con ustedes se llama depresión y ansiedad. Voy a estar mencionando y leyendo citas bíblicas para ganar un poco más de tiempo. Te invito a muchas penurias, ya que fue perseguido por un rey, sufrió intentos de asesinato, sus hijos lo traicionaron, algunos murieron y otros se mataron entre sí, pero también se sumergía en una tristeza profunda cada vez que pecaba. Ejemplo, cuando pecó David con Betsabé. Eso le causó una profunda depresión y lo transcribió en el Salmo 32, versículo 3. Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí David escribió que se la pasaba llorando de día y de noche, gimiendo por una tristeza profunda, abatido. Esta es una depresión. Estaba metido en una profunda tristeza a causa de su pecado. Ese pecado lo llevó a adulterar, al tomar una mujer que no era de él, no era suya. El adulterio y sus consecuencias lo llevaron a tener una profunda tristeza al no arrepentirse de su pecado con rapidez. Por eso dice, mientras callé. O sea que mientras no confesé mi pecado, me enfermé. Me la pasaba llorando todo el día y toda la noche. Él sentía un dolor profundo al haberle fallado a Dios, no en una, sino en varias ocasiones. ¿Y cuántas nos sentimos así cuando le fallamos a Dios? Hay una tristeza, y eso es bueno, porque eso nos está redarguyendo y nos hace sentir que estamos vivas, que estamos en Dios, que el Señor está mirándonos, porque si no sentimos esa pesadez por nuestro pecado, por nuestra falta, cuidado con eso. Cada experiencia y muchos de sus salmos reflejan que su vida fue dura. Tenemos una muestra en todos sus salmos, pero sobre todo hay una muestra. Por eso se dice que David tiene el corazón de Dios, porque a pesar de su dolor y de su tristeza o abatimiento, él siempre buscaba a Dios, buscaba refugiarse en Dios. El Salmo 42, 5, versículo 11 también dice lo siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Elías fue otro personaje de la Biblia que tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal. Tras una serie de ritos y sacrificios, ellos no pudieron demostrar el poder de su Dios. Cuando fue el turno de Elías, él les probó a todos que él servía al único y verdadero Dios supremo. Pese a que había tenido una victoria, una vez que terminó todo, la reina Jezabel lo amenazó de muerte y tuvo que huir. Fue entonces cuando él huyó y se hundió en una profunda angustia. En esos momentos se sentía tan afligido que le pidió a Dios que le quitara la vida. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes capítulo 18 y 19 y nos da una idea de lo grave que él se sentía al creer las palabras de esa mujer, esas palabras de muerte, ya que dejó de confiar en Dios. Jonás es otro de nuestros personajes de la Biblia. No todos los personajes de la Biblia sufrieron de depresión por palabras que se le dijeron.
No, por ejemplo, en el caso de Jonás, él tuvo depresión o una tristeza profunda cuando se enojó porque Dios salvó al pueblo de Nínive. Su enfado fue tal que sufría hasta de muerte. A primera vista, su comportamiento no parece ser de una persona deprimida. No obstante, los estudios han descubierto que una manifestación de la depresión es el enojo. La ira puede ser una forma de canalizar la tristeza y muchos no están al tanto de ello. ¿Conoces a una persona enojada, amargada, que no quiere perdonar y no quiere ser perdonada? Conocemos a muchos quizás que son así. Muchos cuando éramos niños decíamos, es que el viejito cascarraba de la tienda, es que la doña Chuyita, la viejita enojona o cosas así. Hemos conocido gente que es así, ¿verdad? Que está profundamente enojada. Noemí es otro personaje de la Biblia que nos habla de que ella y sus hijos salieron de donde vivían y se fueron a vivir a un pueblo extranjero. Se ha comprobado que el duelo y la migración pueden causar depresión. No estar en un ambiente conocido, cerca de los seres amados, es difícil para cualquiera. Noemí no fue la excepción. Cuando regresó a su tierra natal, ella pidió que ya no la llamaran Noemí, ella pidió que la llamaran Mara. Noemí significa dulce, Mara significa amarga. Ruth capítulo 1 versículo 19 y 21 nos lo dice. Su petición refleja que su corazón estaba lleno de tristeza y de amargura por las experiencias que le tocó vivir al tomar una mala decisión junto con su esposo, ya que dejaron su pueblo natal. Su pueblo natal se llamaba o significaba casa de pan. Ellos dejaron la casa de pan por irse a probar fortuna a un lugar extranjero y ahí murió su esposo y sus 2 hijos. Recuerda que nuestras decisiones siempre afectarán nuestra vida para bien o para mal. Job perdió a sus hijos, sus bienes, sus riquezas y además contrajo una enfermedad que no tenía cura en ese tiempo. Algunos de sus amigos intentaron animarle, otros lo criticaron, pero Job nunca se atrevió a negar ni rechazar la voluntad de Dios. Durante ese tiempo se hizo varias preguntas y llegó al punto de haber deseado no nacer. El desear la muerte también es un síntoma o manifestación de una depresión. Job capítulo 3, versículo 3 y 4 nos dicen que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fue concebido, que el día de hoy se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que nunca más brille en él. Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Esto se debía a que solía llorar y sus discursos eran tristes. Dios le había encomendado que le hablara a la gente, pero la gente no quería escucharle, no quería escuchar la voz de Dios y eso a él le afligía. Él vivía solo y se cree que no tenía familia. Además era pobre y era rechazado por los demás, era rechazado por la sociedad. Si bien es un ejemplo de fe y fortaleza, también tuvo momentos de angustia. Como Job, también él deseó no haber nacido. Y se preguntaba, ¿cuál es la razón de mi existencia, Dios? Jeremías 20, 14 y 18 nos lo dice. Sin embargo, maldigo el día en que nací. ¿Por qué habré yo nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Otro personaje que sufrió de depresión fue el rey Acab. Acab lo menciona la Biblia en 1 de Reyes capítulo 21.
Desde su terrado este rey Acab veía una viña que no era suya, era de Nabot. Y fue con Nabot a platicar con él para ver si le podía vender la viña. Y Nabot no se la vendió. ¿Por qué no se la vendió? Porque se dice que si tú heredabas una propiedad de tus padres, no la podías vender. Era tu herencia y la tenías que permanecer contigo por generaciones. Y no se la vendió. ¿Y qué pasó con Acab? Se fue a su casa, hizo berrinche, no comía, estaba enojado, estaba frustrado, estaba triste. Entonces vemos que la depresión de Acab vino por no obtener algo que él quería, algo que él codiciaba, por un capricho. Cada caso de depresión que vemos en la Biblia nos enseña que este mal puede afectar a cualquiera. La Escritura nos dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:11. No podemos juzgar o criticar a alguien que esté pasando por esta situación, por esta tristeza profunda, ya que para las personas que están viviendo este proceso es sentirse sin esperanza. Se sienten que están muriendo poco a poco, cada día, cada minuto, a cada instante. Recuerda que el que pide ayuda, siempre para él va a haber una esperanza. Si te quedas callado o si sabes que alguien que está sufriendo esta situación y no pide ayuda, se estará hundiendo más en su desesperanza. Y Dios es un Dios de esperanza. Los sentimientos de una persona deprimida. Segunda de Corintios 4:7-9. Dice la palabra de Dios así: pero tenemos este tesoro, es decir, la palabra de Dios, en vasos de barro, en cuerpos que se abaten, en cuerpos que se cansan y que se enferman, hasta que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros sea manifestada. Que estamos atribulados en todo, es verdad. La palabra tribulación quiere decir oprimidos o afligidos. La palabra de Dios nos dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Perfectamente él estaba especificando el proceso que lleva toda la persona que llega al conocimiento o a los caminos de Dios, ¿no? Nos podemos sentir de esa manera, pero siempre nos daba una esperanza. ¿Por qué nos podemos sentir así de esta manera? Porque nos sentimos que estamos solos, pero no. Recordemos que no estamos solos. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los sentimientos están ligados al alma. El alma está ligado a las emociones y las emociones no siempre son coherentes. Porque las emociones, y si nos dejamos llenar por ellas, las emociones son inconstantes, son fluctuantes. Las decisiones nos llevan a tomar decisiones impulsivas, emocionales, nos lleva a cometer muchos errores porque si tomamos decisiones con nuestras emociones, a veces no las razonamos, no las cuestionamos y esas decisiones nos llevan a caer en circunstancias que a veces no hubiésemos querido pasar. ¿Conoces a personas que son emocionalmente impulsivas? Que ahorita te dicen que sí y al rato te dicen que no, o espérame tantito y te hacen que hasta jugar contigo, ¿no? Bueno, sí, voy, no voy, vengo o no, o me voy, o sea, son cosas que a veces no entiende uno, pero es por el impulso, porque estoy enojada en este momento y digo esto, porque estoy emocionada en este momento y hago lo otro. Entonces no hay que dejarnos llevar por nuestras emociones. Sentimientos de una persona en depresión. Voy a mencionar algunos. El primer sentimiento de una persona que está pasando por depresión es que llora. Una persona deprimida manifiesta ese sentir llorando.
se la pasa llorando y a veces no sabe el porqué de su situación o el porqué de tantas lágrimas. Y eso también lo expresa David, el rey David, cuando decía que mis lágrimas eran mi pan cada día, de día y de noche. O sea, ¿qué hacía él? Lloraba. ¿Y qué más hacía? Lloraba. Y después, ¿qué hacía? Llorar. Entonces no es una persona que está en depresión, se la pasa llorando todo el tiempo. La autocompasión. La persona se vuelve autocompasiva y eso agrava el problema. Su frase favorita se vuelve: es que nadie me entiende, nadie sabe por lo que estoy pasando. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque te hace cometer un pecado, porque se vuelve algo egocéntrico, porque está fijando su atención en ella. Es que yo quiero que me vean, es que yo quiero que vean cómo estoy sufriendo y cómo me estoy sintiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la autocompasión. La falta de interés y eficiencia también atrae tristeza. No te debes dejar vivir por, ¿cómo te diré? Por los deseos de vivir. Se le va la motivación, el gozo, el deseo de querer hacer, hablar, decir. Puede estar rodeada por mucha gente, por sus seres queridos, por sus hijos, por sus nietos, por lo que sea, pero ya no le llama la atención. O sea, hay una falta de desinterés. Esa es una persona que está pasando por depresión. Falta de confianza en uno mismo lo lleva a deprimirse y lo hace depender de una o varias personas. O sea, siempre quiere estar, ayúdame, socórreme, auxíliame. O sea, siempre está dependiente de alguien. Es que yo no voy si tú no vas, es que no me siento segura si tú no estás conmigo. O sea, siempre está queriendo nuevamente atraer la atención hacia ella misma, ¿verdad? Retardo psicomotor. El retardo psicomotor también se manifiesta porque se mueve lento, habla lento, parece que el mundo se le viene cuesta baja, sus movimientos físicos y psicomotores son lentos. La perturbación del sueño también es otro síntoma. No duerme bien, no puede dormir o no puede dormir de día y no puede dormir de noche, pero también es todo lo contrario, o duerme todo el tiempo. También esa es otra manifestación. La anorexia. La anorexia es falta de apetito, falta de querer comer, pero también se vuelve lo contrario. Hay mucha gente que por depresión come de más. Está centrado en todo lo negativo, todo lo ve gris, todo lo ve negro, no hay solución para ningún problema. Ella todo lo ve negativo, piensa negativo, habla negativo, es que no se puede, es que no puedo hacer aquello, es que tú no sabes, es que no va a llover. O sea, ¿para qué salir si va a llover? O ¿para qué ir si nos puede pasar un accidente? O sea, todo para esa persona se vuelve negativo. La tendencia suicida. Para un no creyente, esa es la solución, quitarse o tentar contra su vida. Pero para un creyente se manifiesta de la siguiente manera: al decirle al Señor: Señor, por favor, llévame, ¿qué hago aquí? Sácame de este problema, por favor. Pues ¿para qué vivo, Señor? Si estoy en aflicción, si estoy en tribulación, o sea, por favor, quítame la vida. Y ese también es un pensamiento suicida. Las causas de depresión en la vida del creyente pueden ser las siguientes. Pueden ser también las fisiológicas. Una mujer, por ciertos problemas o cambios hormonales y emocionales, puede sufrir de depresión. Pero también una experiencia traumática en nosotros o en la vida de alguien puede causar depresión, tanto en hombres como en mujeres. Y viene a afectar y hacer en nosotros o en la persona que lo padece un mal mental y espiritual.
Si el problema es emocional, atiéndemoslo con las personas que están capacitadas para ello. En lo fisiológico, un psicólogo te puede ayudar o un psiquiatra te puede ayudar a resolver tu problema, el por qué te sientes así. Pero en lo espiritual, el que te puede ayudar es un pastor. El pastor está para ayudar esas crisis. La iglesia cristiana en mucho tiempo atrás se estuvo manteniendo en esa pequeña ignorancia, el no querer que fuera uno a atenderse con un especialista. Se decía, es que si tienes a Dios lo tienes todo, pero a veces uno decía, es que no entiendo el por qué me siento así, y a veces era un desequilibrio hormonal el que estaba padeciendo la persona. Gracias a Dios hoy nos está poniendo los medios, los recursos para que nosotros podamos ser atendidas. Recordemos que un psicólogo o un psiquiatra nos ayudará a entender las funciones del cuerpo humano. El único que puede sanar un corazón emocionalmente afligido es Dios. Una vez que fuiste con el médico y descartó que tu cuerpo está bien o que hay un mal funcionamiento y te lo suplió con un medicamento y tú sigues pasando por esa crisis o esa ansiedad, tienes que asistir con una persona que te ayude. En ese caso, como lo mencionamos, para eso están los pastores, para ayudarnos. Nuestro problema muchas veces puede ser por nuestro temperamento, tu carácter. Tu temperamento a veces no ayuda mucho, se pudiera decir, porque habemos personas que son introvertidas y habemos otro tipo de personas que son extrovertidas. Las introvertidas son las personas que tienden a caer un poquito más en la depresión porque todo el tiempo están examinando los hechos. Y no es que es malo examinar lo que uno está haciendo. Lo malo es que a veces nos convertimos en nuestro crítico y nuestro más duro juez. Entonces hay que tener un poquito de control con lo que estamos analizándonos, ¿verdad? El segundo lugar es nuestra condición física. Nuestra condición física es importante. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Los problemas del cuerpo afectan el alma y los problemas del alma afectan el cuerpo. Eso lo dice la Biblia. Un cuerpo enfermo afecta el alma. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El estado de ánimo afecta tu condición física. En tercer lugar, el sentimiento de culpa por una falta o un pecado cometido y no confesado. Cuarto lugar, querer vivir bajo lo que el mundo te ofrece. El mundo tiene su lenguaje propio y sus valores propios, su estándar de belleza. Si no cumples con estos requisitos, si no tienes dinero, si no eres feliz, si no andas con tal chico, con tal chica, si no tienes este carro. O sea, el mundo tiene sus propios valores. Para el mundo lo importante es que seas bonito, que te veas bien, que seas una persona elegante, se pudiera decir. Y muchos, al querer entrar y no poder encajar en eso, caen en depresión. Hoy en día vemos a nuestros jóvenes y nuestros adolescentes cómo están luchando con todo lo que el mundo les ofrece. Y sus frases favoritas son las siguientes: es que estoy en la depresión. Es que me siento deprimido, es que no ves cómo estoy de depre porque no me dejaron de ir a la fiesta, o porque no me compraron tal celular de tal marca, o estoy en depresión porque el chico o la chica que yo quiero no me hace caso. Y usan ese lenguaje tan natural para ellos, cuando quien está viviendo o padeciendo de depresión, para ellos la vida es un infierno. Y se cuestiona, no se puede decir que se ponen como el rey Acab.
por un capricho, por querer tomar o salirse con la suya, se la pasan en depresión. Cuando verdaderamente, como les dije, quien lo padece vive en un infierno. Primera de Timoteo 6:8 nos dice: así que teniendo sustento y abrigo, estén contentos con esto. El problema no es lo que tenemos, el problema es que a veces no se tiene contentamiento con lo que uno tiene y no valora. Muchas veces son deseos, mas no son necesidades. Nuestra mayor riqueza espiritual es Dios en nuestra vida, el conocer de su palabra. Hay muchos más motivos de depresión: la pérdida de un ser querido, una crisis económica, el resentimiento, la falta de perdón, la envidia, los celos, la autocompasión, etc. Hay muchas causas indirectas que causan la depresión. ¿Pero por qué decimos que son causas indirectas? Porque ninguna de esas causas causan la depresión. Más bien, lo que causa la depresión en una persona es la respuesta que la persona tiene ante esas circunstancias. Nuestra respuesta incorrecta ante lo que estamos viviendo nos lleva a vivir en una depresión. Uno mismo muchas veces es el que es responsable ante ese padecimiento. Usted es responsable de su depresión, de su padecimiento, porque no respondió bíblicamente a la depresión. Y la depresión es el resultado de una respuesta equivocada ante el problema de la vida. La persona en depresión no tiene un problema. Más bien, la persona en depresión tiene un problema al no querer aceptar su responsabilidad. Eso lo agranda, ya que causa un problema más espiritual y te da incredulidad. Y la incredulidad es un pecado. El no creer en Dios o el no creerle a Dios es incredulidad. Es un pecado, y ese pecado te arrastra y no te deja salir del hoyo en que te metiste. ¿Cómo un creyente puede enfrentar la depresión? Y lo digo, un creyente, porque los creyentes, como lo dije, pasamos, como lo vimos en la Escritura, pasan por depresión. Este año que acaba de pasar, conocí a varias personas amadas por Dios, son hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, y todos padecieron de depresión, de una tristeza profunda. Como lo mencioné, no podemos criticar a alguien que esté pasando por esa situación, por esa tristeza tan profunda, porque solamente Dios conoce el corazón. Y agradezco sus testimonios, porque sus testimonios me ayudaron a entender y al querer buscar de este tema que estoy compartiendo el día de hoy con ustedes. Para enfrentar la depresión, lo primero que se debe hacer es enfrentar el problema bíblicamente. Como lo mencionamos, los psicólogos o los psiquiatras te ayudarán a vivir con tu problema y te darán las herramientas para ello. Pero solo Dios te ayudará a salir del problema. No te dejes dominar por los deseos o impulsos de tu corazón. Si estás deprimido, es a causa de tu pecado muchas veces. No rehuyas a tu responsabilidad. Hacerle creer a alguien que estás enferma o enfermo es no querer enfrentar ese problema que se llama pecado. Quizás sea la falta de perdón, la amargura, los celos, la ira que estás arrastrando, que te están llevando a ese pecado, y al no querer enfrentarlo de una forma correcta, al pedir perdón, te estás engañando.
No te engañes ni engañes a los demás. Asume tu responsabilidad en la vida. Asume tus deberes. No minimices tus problemas. Pide perdón y piensa bien lo que dices, porque muchos minimizan el problema diciendo, es que no fue tan grave lo que hice, o no le veo tanto chiste a lo que dije, o sea, no estoy tan mal. No, hay que asumir nuestro problema y nuestra responsabilidad, y muchas veces ese es un pecado. Busca ayuda apropiada. Una persona capacitada por Dios, que busca los métodos de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo te ayudará a salir de ese problema. Como lo mencioné, los pastores están para ello. Nuestra actitud mental trae consecuencias en lo físico. Cuando tu mente piensa cosas buenas, tu cuerpo reacciona favorablemente y con más fuerza. Filipenses 4:8 nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. La palabra de Dios trae liberación, aumenta nuestra fe, trae sanidad física. La causa de muchas enfermedades es espiritual y es provocada por la mente. El pensamiento tiene mucho poder. Ningún dolor físico se puede comparar muchas veces con un dolor del alma, con una herida del alma. ¿Cómo vamos a enfrentar la depresión? Teniendo metas y propósitos en la vida. Si tú tienes un plan de vida, una meta que alcanzar, sueños por cumplir, eso te ayudará a salir adelante. Si tú comprendes tu propósito en la vida, ¿a qué has venido a este mundo? A lo mejor a este mundo solamente vienes a dar abrazos y eres una persona cariñosa, o a lo mejor tu propósito en la vida es ser una buena cocinera, amar a tu familia. Ese es un propósito de vida. Entiende cuál es el plan y el propósito por el cual tú fuiste llamada. Poniendo en orden tu vida en lo secular y en lo espiritual, y teniendo una disciplina de vida, y te mantienes activa, haces deporte, tienes un hobby, te amas a ti misma, comes bien, duermes bien. Recuerda, tu cuerpo es tuyo y tienes que trabajar para él, no contra de él. Si buscas a Dios, Él te dará la paz que tanto anhelas. Es decir, búscalo por ti misma. No vivas tu vida espiritual a través de otra persona. Muchos pueden llegar o decirnos, o uno mismo puede decir, es que por favor ora por mí, estoy pasando por un duelo, estoy pasando por una tristeza. Y sí lo vamos a hacer. Sí vamos a estar intercediendo por ti, por tu salud, por tus emociones. Pero lo más importante aquí es que tú vivas esa experiencia personal con Dios, que tu encuentro sea íntimo y profundo con Él. Él sanará todas tus heridas. Recuerda, Él te formó, te creó y te hizo. Él te hizo con espíritu, con un alma y con un cuerpo. Acércate a Él. Él te conoce perfectamente más que nadie. Si cambiamos nuestras acciones, cambiará todos nuestros sentimientos. El reír, el cantar, el bailar, al hacer deporte sueltan endorfinas que nos ayudan a quitar toda amargura, toda tristeza. Si hay felicidad, en nosotros y gozo porque buscamos enfocarnos en algo, ¿no? En Dios. La depresión no solo se cura con algunos medicamentos, se cura cambiando nuestra actitud en lo físico y en lo mental. El decir, Señor, aquí estoy y soy feliz en ti, soy feliz en Jesús. Háblalo con Dios, dile cómo te sientes. A veces puedes estar alegre, a veces puedes estar triste, pero díselo, habla con Él. Santiago 5:3 nos dice, ¿está alguno de vosotros afligido?
haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esta es la respuesta bíblica de muchos de nuestros padecimientos. Acércate a Dios. Si te niegas a trabajar en tu pensamiento, en esos pensamientos positivos, vas a fracasar. Tenemos que aprender a dominar esas emociones. Recuerda que tenemos el cuerpo y también tenemos alma, pero el cuerpo y el alma no nos tienen que dominar. No tenemos que dejar dominar por ese pecado, por causa de, también a veces nos dejamos dominar por causa de personas que nos oprimen o situaciones que nos están causando una angustia. ¿Cómo se dice? La felicidad lo que sentimos no se tiene que ver en lo exterior, porque muchos podemos reflejar que somos felices, pero no, por dentro estamos pasando por una crisis existencial, ¿no? Nos ponemos una máscara, no, la felicidad tiene que ser de adentro hacia afuera. Si tú buscas de Dios, el hablar con Dios, adorar a Dios, hablar con Él, te acercarás a Él y estarás fortaleciendo tu espíritu y dominarás tu alma, o sea, tus emociones. Otra cosa, no critiques, no te juntes con personas que son negativas y atraen a ti cosas que no son positivas. Vístete bien, arréglate con ropa de colores, no te vistas con colores oscuros, arréglate, maquíllate aunque no tengas ganas. Muchas veces el verte al espejo y el ver tu apariencia te levantará tu autoestima, ¿no? Yo admiro mucho a las hermanas que ya se tatuaron sus ojitos, sus labios y todo el tiempo están hermosas. Entonces, si a veces eso también ayuda y si lo pueden hacer, qué bueno. ¿Por qué? Porque eso ayuda a levantar, como les dije, el autoestima. El estrés, el llenarte de muchas cosas que están fuera de tu control, no te van a ayudar. No te sobrecargues, aprende a decir no. Te voy a leer unos pasajes que te ayudarán a cambiar tu forma de pensar, a renovar tu cuerpo y tu mente, a comprender los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida si le buscas a Él y si te acercas a Él, Él te escuchará y te ayudará. Romanos 12, 1 y 2. La palabra de Dios dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vosotros vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Salmo 34, 17 al 19. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 41:3. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre de peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. La fe quita el miedo. El perfecto amor de Dios quita todo temor. La fe es el resultado de nuestra esperanza en Él. Ejemplo, si te subes a un carro y le pides al chofer que te lleve a un lugar, tú confías en que te va a llevar a tu destino. Te sientas y te dejas llevar. Y muchas veces no solamente pasa eso, hasta te duermes, ¿verdad?
La fe y la confianza alejan el miedo. Y cuando tú los dejas entrar, el miedo salta por la ventana. ¿A quién estás dejando entrar en tu vida? No puedes estar luchando todo el tiempo una lucha interna. El miedo es una emoción que podemos sentir como el amor o el enojo, pero es una emoción que se puede controlar. El miedo está ligado con la ansiedad. La ansiedad es enemiga de la fe. Una persona ansiosa no tiene pensamientos de paz. Y Dios dice que tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros. Segunda de Timoteo 1:7. La ansiedad destruye su confianza y destruye la confianza de la voluntad perfecta de Dios en tu vida. Debes preguntarte, ¿por qué estoy ansiosa? ¿Por qué me siento así? Una vez que identifiques dónde está la causa de tu ansiedad, tenemos que confrontarla. ¿Cuál es tu temor? ¿Quedarte sola? ¿Que tus hijos se vayan del hogar? ¿Que te enfermes o que se enferme un familiar? ¿Que te roben, que te asalten? ¿Que el miedo al futuro, la inseguridad, las vacunas? O sea, ¿cuál es tu temor? ¿Por qué tienes miedo? Te voy a decir una cosa, o sea, que aquí estamos todas presentes y todas tenemos miedo. Y se puede decir que muchas tenemos hasta miedo, hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay más allá de la muerte. Y si pensamos en la muerte, también eso nos causa un miedo, una inseguridad, una ansiedad. Pero no podemos hacer que nuestros miedos, que nuestros temores nos paralicen, nos dominen y nos descapaciten. Tenemos que deshacer de nuestra mente esos pensamientos de temor. Dios no nos ha dado pensamientos de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Lo dice Jeremías 29:11. Tenemos que ejercer en nosotros el dominio propio. Muchas veces olvidamos que tenemos ese espíritu de poder y que Dios estará ahí para que lo logremos. Si pensamos todo el tiempo en que es que ¿qué pensarán de mí? Es que ¿qué dirán de mí? Ese pensamiento es un pensamiento egocéntrico, ya que te pone a ti en primer lugar en lugar de Dios. Y ese motivo es un motivo de orgullo. ¿Es bueno tener planes en la vida? Claro que sí. Proverbios 6:9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Una persona sin propósito es lazo de sus malos pensamientos. Mantén tu mente ocupada. La mejor manera de mantenerte ocupada es estudiando la palabra de Dios, pero también en lo secular aprende algo. Pintura, escultura, cocina, repostería, etcétera. O sea, no sé, hay tantos recursos que podemos tener a nuestro alcance, que podemos realizar, que nos pueden alejar de esos pensamientos negativos. Recordemos que Dios siempre tiene el control de todo. Él sabe por lo que estamos pasando y Él sabe también todo lo que nos falta por pasar. Fijémonos metas por cumplir y objetivos de vida porque también para muchas personas, cuando una meta no se cumple, causan esas personas depresión, frustración y ansiedad. Te pones ansiosa y temerosa pensando en que Dios no te ayudará, pero no es así. Dios siempre está allí para extender su mano. Y es una mentira que tienes que desechar de tu mente. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ello, porque Jehová tu Dios, Él va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Qué debo hacer si tengo una crisis de ansiedad? Lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar es hablar con Dios, es acercarnos cada día más a Él. Otra cosa que tenemos que hacer es meditar en la palabra de Dios.
animarte con versículos de la Escritura que nos hagan reflexionar en las palabras de esperanza que Dios tiene para nosotros. Al oír de Dios y al oír de la palabra de Dios, al leer la palabra en voz alta, aumentará nuestra fe, porque la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Llénate de pensamientos positivos, canta, alaba, medita en su palabra. Es mejor que estés todo el tiempo pensando en las Escrituras, porque eso te va a acercar a Dios. Entre más tiempo tardes sin orar, sin buscar de Dios, ese pensamiento de ansiedad cobrará más terreno en tu vida y te vas a afligir. Así es que cuando sepas que estás ansiosa, busca de Dios lo más pronto posible. Debemos confiar en Dios. Salmo 91, 14, 16 nos dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hay muchas promesas en este versículo, en este salmo que acabamos de estudiar. Él nos dice que si le amamos, Él nos libra, que si le buscamos, Él nos guarda y nos salva. Solo confía en Él. Proverbios 12:21 nos dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. En el momento que llegue esa emoción, ese sentimiento, tenemos que alegrar el corazón con la buena palabra de Dios. ¿Por qué es peligrosa la depresión y la ansiedad en nosotros? Recordemos la palabra de Dios, el plan de Dios que tiene para nosotros. Él quiere que pasemos una eternidad pegados a Él, por siempre y para siempre. Pero ¿qué hace la depresión y la ansiedad? Te aleja del plan y el propósito que Dios tiene para contigo. Te desenfoca de ese plan eterno. Hace que tú te fijes más en la depresión, en tu ansiedad, para que no te fijes en la meta de Cristo. El hacer esa emoción se siente satisfecha cuando tú la haces crecer. Ese ánimo de derrota y desánimo y de desaliento te victimiza. Y puede ser que nuevamente estés pensando: ay, pobre de mí, es que nadie me entiende, nadie ha vivido lo que yo he vivido, nadie ha pasado por lo que yo estoy pasando. Y no te acuerdes de las promesas de Dios, las promesas que Dios tiene para tu vida. No todos los días se viven de color de rosa. Según la actividad que cada uno esté ejerciendo, va a haber unos días más cargados y otros más sobrecargados. ¿Por qué? Porque estás en la escuela, tienes exámenes, estás trabajando, la rutina del día en el hogar muchas veces no es la misma, muchas veces viene con más carga. Pero no podemos retroceder a los planes que Dios tiene para nosotros. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre construye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Quieres ser una mujer bella todo el tiempo? Sonríe, sé alegre, alégrate, engaña tu mente. Dicen que la mente es muy ¿cómo se dice? Perspicaz. Dicen que la mente la podemos nosotros engañar. Si tú todo el tiempo estás así, tú puedes engañar a tu mente haciéndole sentir que estás feliz, aunque no estés feliz. Entonces sonríe todo el tiempo. Si te sientes mal, saca una sonrisa de tus labios. Eso te ayudará a mentirle a tu mente, a hacerle creer que está feliz, aunque estés pasando por una emoción que es diferente. La palabra de Dios en el Mateo nos habla de la parábola del buen sembrador.
El buen sembrador nos platica aquí el Señor Jesús que la semilla cayó en piedras que representan a aquellos que reciben la palabra de Dios con gozo, pero que al poco tiempo, por los problemas y los afanes de la vida, se apartan de los caminos de Dios. La depresión y la ansiedad que hace que te enfoques en esos pensamientos y en esos problemas para que te apartes de los planes y propósitos de Dios y no soluciones pronto tu problema. ¿Qué debemos hacer nuevamente? Enfócate en saber, en identificar cuál es el problema de esos pensamientos negativos. Ejemplo, alguien te está desilusionando, el trabajo te está agobiando, la presión social, los exámenes de la escuela, las tareas escolares. La principal causa de una depresión y una ansiedad es un agujero emocional que solo podemos llenar con Dios. El problema es que lo llenamos de todo, de otras cosas, menos de la presencia de Dios, que Dios es el que lo llena todo. Una preciosa hermana amada por todos nosotros me compartió parte de su testimonio y ella me decía que cuando no conoció de Dios, ella siempre estaba sumida en una depresión, pero cuando llegó a conocerle, toda depresión se fue. Y me explicaba que la depresión ella la entendía de esta manera: una ausencia espiritual en la vida del ser humano, una ausencia espiritual de Dios en su vida. Los médicos la canalizan de esa manera, como se dice, como depresión, pero la verdad es una ausencia espiritual en la vida del ser humano. Te deprimes y estás ansioso porque no crees que hay salida, que no hay solución, pero sí la hay. Creemos en un Dios todopoderoso que si sostiene el universo en la palma de su mano, imagínate lo que puede hacer por ti, por tu vida. Hay solución, amiga, para tu problema. Para un cristiano, la esperanza es racional, pero la desesperación es irracional. El desesperarnos es desconfiar de Dios. Recordemos todo lo que Dios tiene preparado para nosotras. Él sabe por lo que pasamos y lo que nos falta por pasar. Tenemos que seguir confiando en Él. Por último, quiero hablarte de Jesús. Jesús en su humanidad pasó por un tiempo de tristeza profunda. Tristeza, mas no depresión. Él lo experimentó en carne propia para entender nuestro corazón, para entendernos a nosotros mismos cuando estemos experimentando por ello. Él lo experimentó en el huerto de Getsemaní horas antes de ser crucificado. Él fue con sus discípulos y les dijo que estaba profundamente triste hasta la muerte, que sentía una agonía profundo por lo que iba a venir. Mateo 26, 36 al 46, Marcos 14, 32 al 42, Lucas 22, 39 al 46 nos habla de esta experiencia. Algunos estudios han clasificado esta escena de Jesús como un cuadro muy, pero muy profundo de tristeza. Pero para Jesús, la tristeza de Jesús sí era en parte porque lo que iba a padecer, porque su cuerpo lo iba a sentir. Pero Él lo sabía. Él sabía que lo que se venía. Él sabía que iba a ser golpeado, vituperado, escupido, avergonzado, que sus discípulos y sus amigos lo iban a abandonar, que estaría solo, que ya no vería a su madre. Él sabía que iba a morir. Pero esa no era la causa de su profunda tristeza, no. Su profunda tristeza venía porque por primera vez en su vida iba a experimentar la ausencia de su padre en su vida. Esa profunda y estrecha comunión que tenía con su padre se iba a romper por una causa, por tu pecado, por mi pecado.
por el de todos nosotros. Y eso le causó una agonía tan grande que dice la Biblia que él sudaba como grandes gotas de sangre. Ese era su dolor, esa era su tristeza, era su padecimiento, porque se iba a separar de la relación que él tenía con su padre. Esa era su tristeza profunda, nada que ver con lo que nosotras sentimos o hemos pasado. Nosotros nos fijamos en lo que estamos sintiendo, en nuestro egoísmo, en nuestra tristeza, en nuestra depresión, en nuestra ira, en nuestra falta de perdón. En eso nos enfocamos nosotras, cuando no debe de ser así. El plan y el propósito de Jesús al venir a este mundo era venir a morir por ti, para que tuvieras una esperanza y una vida eterna. La falta de fe, la falta de perdón nos lleva a la falta de fe y la falta de dejar de creer en Dios, en sus promesas, nos puede asumir en la depresión, y eso es un pecado. Tenemos que admitir dónde está nuestra falla, dónde está el punto que nos llevó a romper esa estrecha relación que teníamos con Dios, dónde está ese engaño, que nos humillemos, que reflexionemos, que pidamos perdón para ser verdaderamente libres. Si derramamos nuestro espíritu, si derramamos nuestra alma, Él nos escuchará. Él tomará el control de nuestra vida. El pecado nos aleja de Dios, pero el arrepentimiento y el pedir perdón nos acerca cada día más a Él. Te voy a pedir que te pongas de pie y busques Isaías 41:13, parte A. Isaías 41:13, parte A. Y lo vamos a leer todas en alta voz. Todas a una voz vamos a leer Isaías capítulo 41, versículo 13. Nos ponemos de pie. La palabra de Dios dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Nuevamente: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Nuevamente con fuerte voz: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Créelo, hermana. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu inmensa gracia y por tu inmenso perdón. Gracias, Padre bendito, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a entender y comprender por lo que estamos pasando, Señor. Si es verdad, hemos pasado por situaciones tristes y dolorosas, pero también es verdad que en todas ellas tú nos has sostenido, tú nos has tomado de tu mano y nos dices que tú nos ayudas, que tú estás con nosotros, que no temamos, que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te pido, Padre Señor, perdón porque te he fallado, porque he dejado de confiar en ti, porque muchas veces me he sentido abatido y sin esperanza, Señor, pero gracias a ti, a tu perdón, Señor, a porque me perdonas, Señor, y porque me abrazas y me cobijas, Señor, estoy aquí. Gracias, Señor, porque me sostienes con tu mano poderosa, Señor, porque bajo tus alas estoy segura. Muchas gracias, Señor, por esa paz que nos das, esa paz que no podemos entender y que el mundo no entiende, Señor. Nos podrán juzgar y decir que estamos locos, pero, Señor, estoy ardiendo de locura y de amor y de pasión por ti, Señor. Gracias te doy por eso, Señor.
porque tú me amas, porque tú me remides, Señor, porque tú has puesto tu mirada y tus ojos y tu corazón en mí. Gracias, Señor, porque no me ves como soy, sino como voy a llegar a ser, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu Espíritu Santo, Señor, porque el Espíritu Santo nos capacita, Señor. Gracias por tu palabra, Padre bendito, porque nos habla. Gracias, Señor, por tu Hijo, Señor, porque derramó su sangre preciosa por amor a mí, por amor a la humanidad, por amor a todos, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu profundo amor, porque nos muestras todos los días que nos amas, que somos amadas y especiales para ti, que tú nos amas con amor profundo, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias porque somos libres. Gracias, Señor, porque somos hechura tuya, creadas para ti, formadas para ti, amadas por ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos seguirás amando, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios consolador, perdonador, justo y fiel, Señor. Te alabo y te bendigo, glorifico tu nombre, Señor. Bendito y exaltado eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Exaltó tu nombre hoy y siempre y por la eternidad, mi Dios. Amén.